mis amados hermanos? Pues estoy muy contento esta mañana porque Dios me ha dado la oportunidad, ¿eh? Y bueno, pues esto que estamos haciendo, el apóstol Sergio Enríquez pues lo sabe y nos dice que lo sigamos para nuestras iglesias. Y mi pastor Agustín García me dejó el número 1 y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque hoy voy a hablar de la doble porción. Eso fue lo que me pidieron, la doble porción. Y cuando hablamos de doble, hermanos, estamos hablando de que nos van a pagar doble a nosotros los que servimos, los que adoramos, los que le decimos, Señor, aquí estoy. Cuando vemos esto, encontramos, hermanos, en la doble porción, en la palabra de Dios, mucha gente que recibió doble. Y todavía, ¿cómo nos habla el Señor para recibir doble porción? Ay, mis amados, pues estoy muy feliz y ya se me está olvidando orar, porque, no sé, me da gusto que me dejen predicar como abrir este sábado 28 de junio del 2020 y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, sirviéndote, alabándote, glorificándote. Vamos a orar. Padre y Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, porque mira qué grande y maravilloso eres. Te pido que bendigas a mi apóstol Sergio Enríquez, a mi pastor Agustín García, Señor, y que uses mi vida esta mañana. Que me des un espíritu de apóstol, de evangelista, de pastor y maestro. Y sobre todo, Señor, que me puedan dar a entender. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues me voy al primer punto, mis amados. Éxodo 16, 21. Cuando llego y hablo del primer punto, estoy hablando del pueblo de Israel. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derritía. En Éxodo 22 dice, y el sexto día recogían doble porción de comida de 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Cuando agarramos y vemos gómer, el gómer es la 10ª parte del efa, que son 2.2 litros, o sea, 2 litros, .2. Eso es un gómer. Y cuando encontramos esto y la doble porción que les daban, era porque los 6 días hasta el viernes agarraban y el viernes tenían que agarrar doble porción para que el sábado, que era el día del Señor, ellos tuviesen para comer. Y era una comida muy especial, comida de ángel, la comida que los ángeles comen, la comida del cielo, la comida que cuando nosotros empezamos a ver que Dios nos da algo muy especial. Esto que estamos haciendo, nosotros todos estamos ayunando esta mañana, y bueno, pues estamos comiendo comida del cielo. Esa comida maravillosa que el Señor da, esa comida en la cual también le habla de la doble porción. Pero cuando habla el Señor de doble porción y encontramos acá, voy a ver qué dice la Biblia allá en Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Que sean tenidos por dignos, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una ocasión oía yo a mi pastor Agustín que dice, no, pues es que me paso algún tiempo, horas, preparando la predicación, y luego dicen, ¿qué estoy haciendo? Y creen que no hago nada.
Y no es así, mis amados. Cuando un pastor prepara sus predicaciones, son horas, 8 o 10 horas, que hacen las predicaciones y después es una hora aproximadamente en la que nosotros damos la predicación. Y de esa no se vuelve uno a ocupar, tiene uno que hacer, cada vez que toma uno la palabra, tiene que ser algo nuevo. Sigue diciendo la palabra en el 18. Estoy hablando de 1 de Timoteo 5, 17 y hoy me voy al 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al güey que trilla y digno es el obrero de su salario. Cuando nosotros nos alimenta un pastor, hermanos, tenemos que agarrar y cumplir en nuestra iglesia. Fíjense que en la versión 94, voy a leer los 2 versículos, los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Hace poquito una señorita que, hoy es señorita, yo la conocí, una niña, una bebé, y ahora es una señorita. Y me traía un retrato a lápiz y lo vi y ahí lo tengo en un cuadro. Y yo miraba que cuando te aprecian, cuando aún en tu casa acaba de pasar el Día del Padre, para algunos llegaron, te abrazaron, te dieron regalos, te dieron cosas, otros no se acordaron. Muchas veces decimos, bueno, el doble honor, pero como vivimos en México, yo no estoy en contra porque vengo de una mujer, pero se festeja más el 10 de mayo que el día, que en esta ocasión fue el 21 de junio, el Día del Padre. Pero bueno, vamos a la predicación, no me mandaron a esto, voy al punto. Entonces encontramos, sigo diciendo en el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al güey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Amados, si usted quiere ser de doble bendición, tiene que saber bendecir. Porque cuando bendecimos, Dios nos bendice. Nosotros es una fuente en la cual cae en nosotros el agua y le vamos a dar el agua, que es la palabra, para que la bendición llegue a ellos y llegue a nosotros. Dice la palabra, vamos al siguiente punto, me voy a Elías 6, aprender a obedecer, Éxodo 16:5. Fíjense que es difícil aprender a obedecer, hermanos. ¿Por qué es difícil? Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Porque hubo quien agarró más, hay quien agarra y dice, hay apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son. Hay profetas que dicen que son profetas y no lo son. Tenemos que ser lo que Dios nos da, hermanos. Y cuando hablamos de esto, encontramos que cuando hay obediencia hacia Dios, ay, hermanos, viene a mi cabecita aquel hombre que obedeció a Dios, Josué. Josué le dijo a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo al pueblo, y ustedes busquen a quién servir. Y vieron a Josué tan decidido que todos agarraron y se alinearon y sirvieron a Dios. La obediencia, mis hermanos, sigue diciendo la palabra, mas el 6º día preparaban para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos que Dios nos ha sacado del mundo, somos peregrinos aquí. Nosotros a hoy, hermanos, vemos las cosas diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora, hermanos, encontramos que Dios está con nosotros. Ahora en la pandemia, en esto difícil, en esto que está viniendo, que lo vemos duro, Dios no nos ha dejado sin comer. Dios nos ha dado de acuerdo a lo que vamos necesitando diariamente. Enfermedad, pues no ha habido, hermanos. Si al caso una cosa insignificante, pero ahí vamos.
El profeta nos dijo a nosotros en la iglesia la última vez que prediqué allá y que cerramos la iglesia hasta el día de hoy, que no nos iba a tocar esto. Y no nos ha tocado. La obediencia, hermanos, es importante. Por eso Dios quiere que obedezcamos. Obedecer aún en lo más mínimo. Yo sé que esta predicación la están oyendo muchas iglesias y en muchos lugares. Y yo quiero decirles, usted está pagando hoy que está cerrada la iglesia sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus siembras. Si usted lo está haciendo, está obedeciendo a Dios. Y Dios nunca se queda con nada. Nunca se queda con nada, le va a devolver a usted. Por eso dice, el sexto día tenían que agarrar doble para que el sábado tuvieran. Vamos al punto que sigue por causa del tiempo, porque aquí, ay, hermanos, podría yo quedarme por la bendición tan grande que Dios tiene. Vamos a hablar de los derechos eternos, hermanos. ¿Qué es un derecho eterno? Un derecho eterno usted lo tiene porque usted fue buscado antes de la fundación del mundo. Y ahí está los que agarran y vienen a servir al Padre, a predicar, a enseñar, a llevar la palabra, mis amados. Y dice la palabra, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. En otras Biblias, en la Biblia Dios habla hoy, dice, le daba lo doble que le daba a las demás, a Penina. Porque muchas veces necesitamos una Penina, hermanos. Alguien que te esté criticando, alguien que te esté juzgando, alguien que te esté diciendo, es que no sabes, es que... Fíjense que ahora con lo de la pandemia he tenido con muchos pastores un dilema. Unos me han dicho, yo no voy a cerrar porque obedezco primero a Dios y luego al hombre. Aleluya, le digo. Pero si no obedecemos al hombre que tenemos cerca, al hombre que nos está diciendo, no abran por esto y esto, ¿cómo voy a obedecer a Dios? Hay cosas, hermanos, que tenemos que ver. Yo trabajé en una empresa durante 30 años y tuve todo, desde que entré hasta que salí, hubo quien me mandó. Hubo quien estuvo diciendo, Daniel, aburto, haz esto, haz lo otro, barre, lleva, manda, haz, toda la vida. Entonces me quedé acostumbrado a que tengo autoridad encima de mí y aprendí a mandar porque ahora puedo mandar. Y yo veo cuando no aprendemos, hermanos, entonces decimos, no, es que voy a hacer esto. No, debes de hacer porque Dios puso a las autoridades para que obedezcamos, hermanos. Sea para bien o sea para mal, tenemos que obedecer. Y cuando hablamos de doble porción, no sé por qué se me vino. Ya a las personas de cierta edad o de la tercera edad, de 68 para arriba, desde la vez pasada le dieron doble porción. Cuando hablo doble porción, sí, le dieron 4 meses, doble porción. En esta ocasión va a venir porque se acaba mayo y junio y se está acabando junio y viene julio y agosto. Y entonces viene julio, agosto, septiembre y octubre. Doble porción van a volver a dar. Pero tenemos que ser obedientes y esperar. Hermanos, por eso les digo, tenemos que saber honrar para que nos honren. Si yo honro a Dios, si yo honro a mis autoridades, no tengo ningún problema. Porque si no, tengo que estar cerrando y abriendo la puerta esperando que no vayan a venir y me cierren. Miren aquí qué felices estamos. Si ustedes obedecen a Dios, van a ser bendecidos. Llévenle a su pastor su ofrenda, su diezmo, llévenselo, porque el obrero es digno de su salario. Y después de esto, Dios tiene que darle a usted. No es porque Dios necesite o el pastor, no, es porque usted sea bendecido. Bueno, y le sigo. Ana, ¿qué significa la palabra Ana, mis hermanos? Ana significa, hermanos, gracia, llena de gracia. Y eso mismo significa el cristiano. El cristiano es lleno de gracia. El cristiano, mis amados, tiene algo muy especial. ¿Ven? Y cuando decimos especial, sí,
¿sí? Porque Dios le da gracia donde quiera que llega. Una ocasión en Acapulco llegué, me senté, pedí de comer, comí, llevaba a mi familia y me dijeron, aquí el pastor no paga. Nunca los había yo visto ni los conocía, no me cobraron mi comida. Otra, hace como ya muchos años, fui al metro, venden unos taquitos riquísimos, de tripa. Llegué, me comí algunos, me comí un refresco y le dije a la persona que estaba allí, le digo, ¿cuánto le debo? Y me dijo, no, aquí los pastores no pagan. El honor de servir a Dios. Por eso dice la palabra cuando agarré y hablé de Timoteo, los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados. Pero no es por el hombre, es por Dios, hermanos. Es por Dios, que Dios es el que te aprecia, el que te da esa gracia que le estaba dando a Ana. Y fíjense que por cuestión del tiempo no me voy, pero aquí Ana tiene algo tremendo. Ana tenía su Penina, quien la estaba molestando porque tenía su barriguita. Qué linda se ven las mujeres embarazadas. Y le pasaba enfrente. Y la otra lloraba. Pero hay un Dios, el cual cuando usted y yo lo conocemos, nos vamos al altar. Y allá fue y empezó a derramar su espíritu, su alma, y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo doy. Pero como Dios no se queda con nada, le da a Samuel. Ya cuando lo desteta, lo lleva con Elí y lo entrega a la iglesia. Todos pensarían, está loca, pues ya con tanto trabajo que no tenía hijos, ahora ya le dieron uno y ya fue a dejarlo al templo. Sí, mis hermanos, Dios le dio 5 más. Ese es el Dios de Israel. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. El Dios que no se queda con nada, el Dios que te bendice, el Dios que te da y te da y te da hasta decir basta. Entonces encontramos con Ana, mis amados hermanos, el derecho eterno. Ese derecho de gracia, mis hermanos. Ay, mis hermanos. Me voy al punto que sigue. Ay, no quiero ni ver el tiempo porque ahora, no sé, me ha gustado hablar de la palabra. Buscar en la palabra. Voy a hablar ahora de Ezequiel 47:13. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra, por heredad entre las 12 tribus de Israel, entre las 12 tribus. Fíjense lo que dice. José tendrá 2 partes, doble porción José. Ay, cuando hablamos de este José, ¿se acuerdan que sus hermanos no lo querían? José era el más pequeño, tenía 10 tantos años. Unos dicen que 14, otros 17. Yo me inclino por 17. Agarramos y encontramos que va a haber un jovencito, todo energía, va a ver qué hacían sus hermanos. Y lo ve Rubén, lo ven los demás y dicen, entre ellos Judá. Y agarra y dicen, matémoslo. Y Rubén dice, no, espérense, vamos mejor a echarlo a la cisterna y cuando pasan los madianitas, se lo venden. Cuando pasan a ismaelitas, se los venden. Ismael es el otro pueblo que ustedes conocen la historia. Y se lo llevan, pero primero estuvo en una cisterna. Y cuando se lo llevan, lo venden a Putifar. Pero él sabía que tenía la doble porción. Él sabía que era bendecido y donde quiera que él se paraba. Y entonces Putifar agarra y ve la bendición, porque lo deja gobernador de toda su casa, menos con su mujer. Y entonces él podía agarrar, comprar, vender, sembrar, ver los animales. Y todo iba creciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque José tenía la doble bendición. Y Dios aquí le dice, le darás 2 partes. 2 partes a José. Y cuando vemos esto decimos, ay caray, cómo es grande Dios. ¿Por qué le está dando tanto a José? A José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa el que olvida,
Efraín. Ah, caray, no me pusieron agua. Efraín significa doble porción. Por favor, tráiganme agua. Doble porción. Doble porción significa Efraín. Para aquellos que se llaman Efraín y que son primogénitos, tienen la doble porción. Doble porción para ser bendecidos, doble porción de tener, si iban a tener una casa, van a tener dos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis 49:22 dice de la siguiente manera, mis hermanos, hablando de José, gloria a Dios, hablando de José, dice la palabra así, aleluya, santo es tu nombre, Señor. 49:22, aquí está el 22, rama fructífica es José, rama fructífica será junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Rama fructífera. Y cuando hablamos de ramas, mis hermanos, y hablamos, es que tienen bendición sobre bendición. El primer hijo, el primogénito, tiene la fuerza del vigor del hombre, ya que vemos que todos los que son primogénitos tienen esa fuerza, ven esa bendición, pero Dios agarra y ve y habla de los primogénitos, pero también vemos que nació primero Esaú y luego Jacob. Y a Jacob lo amó y Esaú lo aborreció, dice la Biblia. Ay, mis amados, qué lindo. Vamos al siguiente punto, porque aquí me podría estar todo el día, porque Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. El primogénito, heredero, hermanos. ¿Sí? El heredero es el primogénito. El primero que viene es el que se le da la doble porción. Si un heredero gloria a Dios, gloria a Dios. Un heredero, hermanos, recibe doble porción. Y aquí estamos hablando, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bárbaro. Se dice que Elías hizo 16 milagros y Eliseo hizo 32. Y cuando vemos esto decimos, ay Señor, pero Colosenses 2:14, ¿qué me dice Colosenses 2:14, mis hermanos? Ay, santo es Dios, santo es Dios. Colosenses, miren nomás, Gálatas, Efesios, Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando hablamos de primogénitos, como estoy hablando ahorita, quiero decirle que usted, cuando acepta a nuestro Señor Jesucristo, viene a ser primogénito. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo gentil. Y aceptamos a Jesucristo y entonces agarramos y venimos y le decimos, Señor, aquí estoy. Y entonces viene y dice la palabra, lo voy a leer ahora en Dios habla hoy, en la versión 94. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Dios anuló, fíjense, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Sí, porque había una deuda, hermanos, tremenda. Una deuda, no me voy a salir del punto, hermanos. Estoy hablando de Eliseo y Elías. Pero usted y yo somos primogénitos y al anular eso ahora podemos pedirle la doble porción de la palabra, la doble porción para predicar, la doble porción porque hay que reclamar lo que Dios nos dijo, hay que pedirlo. Y sigue diciendo la palabra y que nos obligaba
lo eliminó clavándolo en la cruz, que nos obligaba, que nos tenía atados, que son vicios, que son orgías, que todo lo que dice la Biblia, que no entrará al reino de los cielos, eso nos tenía agarrados. Pero cuando viene Cristo, paga y eso es anulado y usted ahora es primogénito. Por eso encontramos, hermanos, que Elías, el primogénito y heredero. Ahora nosotros somos primogénitos y herederos de los reinos de los cielos, herederos. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo de Dios. Según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y luego dice primeramente el judío, luego el griego, pero todos somos hijos ya. Los que hemos aceptado, porque los demás son criaturas. Sigue diciendo la palabra, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra, amén, aleluya. Hermanos, Eliseo, fíjense nada más, agarra y le dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. ¿A dónde habían pasado? Habían pasado el Jordán. Iban ya caminando. Usted sabe que fue llevado en un remolino. Y fíjense que aquí se ve cuando son hijos de verdad. Porque Elías no era blandito. Cuando usted ve la palabra, Elías era un hombre duro, un hombre recio, un hombre, pues podríamos decir hasta grosero. Pero aún así Eliseo le decía, Padre mío. Y cuando yo me imagino, que les, ¿qué quieres? Padre mío, te hago de desayunar, te hago de comer, Padre mío. Así le decía. Y dice la palabra que cuando es llevado en el torbellino, agarra y entonces él gritaba, Padre mío, y andaba gritando, pero se le había caído el manto. A Elías era la doble porción. Y entonces agarra y le gritaba, Padre mío. A hoy, ¿cuántos le decimos Padre mío a tu pastor? ¿Cuántos le decimos Padre mío a tu apóstol? Muy pocos. Muy pocos. Y si no sabes dar la gloria, la honra que tienes que darla, tampoco te la dan a ti. Aún nosotros por eso somos primogénitos y por eso nos enseñan. Por eso tenemos que agarrar y decir, Padre mío. Padre mío. Luego dice, allá la palabra en Mateo dice, no le llames Padre solamente a Dios. Pero hay que ver el contexto, por qué está diciendo esto nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos, mis amados, seguimos porque, este Eliseo, este hombre que por 3 años y medio no llovió, mató a los profetas de Baal y de Acera, porque eran idólatras. Y hermanos, Dios quiere algo con nosotros. Me voy al punto siguiente, restaurar. Dios restaura, mis hermanos. Fíjense que cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, hace muy poquito, el día de ayer, hablaba yo con un joven y me decía, es que me ha ido mal, ¿dónde está Dios? Y yo le contesté, ¿has sembrado? ¿Has obedecido? ¿Has seguido? No, pero es que si tú no obedeces, nosotros los padres, yo tengo 6 hijos, conocemos de qué pata cogía cada uno de nuestros hijos. Y sabemos que si tú le das más, ¿y qué es lo que van a hacer? Si el gran es pastor, yo sé que si le doy, bueno, pues va a ser más grande la iglesia, va a buscar servir más a Dios. Y cada uno, hermanos, Dios nos conoce y sabe qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios nos va a restaurar porque vienen problemas. Todo el tiempo va a haber problemas, pero Dios nos va a restaurar. Y voy a hablar, restaurar, y voy a hablar de Job. Job 42:10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job o que había tenido Job. Cuando hablamos de Job, hermanos, encontramos que Dios, fíjense bien, Dios tiene grandes cosas. En este año de la reconciliación, porque estamos en el año de la reconciliación, tenemos que reconciliarnos con Dios. Hace mucho tiempo había un canto que decíamos, reconciliaos hoy, dice el Señor y Dios, reconcíliate con Dios.
El que se reconcilia con Dios vuelve a tener todo aquello que tenía. Dios le da más. A Job agarró y tenía ganado, tenía hijos, y en un día Satanás se los quitó. Si usted tiene una Biblia, lea la palabra y va a ver la historia de Job. Lo puso roñoso. Dice que con una teja se rascaba su piel. Hasta su mujer le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Y él le contestó, como toda mujer fatua has hablado. Cuando estamos en la prueba, hermanos, tenemos que gozarnos porque así lo dice Santiago, que la prueba produce paciencia, la prueba produce fe, y al final de la prueba ves la bendición de Dios y dices tú, cuán grande es Él, cuán grande es Él, porque te da el doble. Y así se lo dio a Job, el doble de lo que tenía se lo da. Y dice la palabra del Señor que las hijas más bonitas sobre la faz de la tierra eran las hijas de Job. Sus haciendas, sus camellos, todo lo que tenía, mis hermanos. Por eso tengamos por sumo gozo cuando somos probados. Cuando somos probados, hermanos, agarramos y hasta cuando... Yo he andado en silla de ruedas, hermanos. Y ay, cómo cuesta trabajo subir la banqueta, hermanos, cuesta trabajo. Las calles, ahí sí te das cuenta que tienen hoyos, que están mal hechas, y ahí anda sufriendo con la silla, hermanos. Yo le decía al Señor, gracias, Señor. Y un profeta me dijo en el Alfredo del Mazo, el profeta Tito Pérez, me dijo, tú dices que te vas a morir. Tú dices que ya se acabó. Y es el Señor que vas a fundar más iglesias. Y yo le dije, amén, Señor. Y miren, ya ando aquí. Yo no sé qué va a pasar y qué va a hacer Dios conmigo, pero yo estoy listo. La prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Y la fe produce que seamos tranquilos para pensar. Gloria a Dios. Me voy al punto siguiente. Aleluya. Dice promesa de libertad. Cuando habla de una promesa, esto ya es una profecía, hermanos. Sí, es una profecía, porque dice, ahí estoy en el punto 6, el pueblo promesa de libertad. Pero si cuando escribe Isaías esto, ellos estaban prisioneros. Sí, hermanos, por eso cuando agarran y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, los judíos, le dicen, nunca hemos sido prisioneros de nadie. Y cuando los que conocemos la palabra les decimos, bueno, ¿y Babilonia qué? ¿No fueron 70 años? Egipto, 430 años. Y así les puedo decir, fueron prisioneros. Así como usted y como yo hemos sido prisioneros del mundo. Y hemos necesitado que Dios nos liberte. Dios en la segunda persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque ni usted ni yo podíamos pagar. Cuando el decreto está hecho y vemos y dice que el decreto estaba totalmente en contra de nosotros y no había oportunidad porque el chanclas nos tenía bien agarrados y nos recordaba, es que tú hiciste esto y por lo tanto no puedes ser amigo de Dios. Pero el Señor en su tiempo y en su momento manda a mi Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, paga con la sangre el Cordero perfecto y entonces vengo a ser libre. Y ahora canto, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Aleluya, porque somos libres, hermanos. Dice mi texto base, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, y seréis llamados y comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Con su gloria seréis sublimes. No con la tuya, tú no tienes nada, con la gloria de Dios. Cuando tú te glorias en Dios, cuando tú hablas de Dios, cuando tú predicas de Él, de sus maravillas.
Entonces, tú puedes comer de las riquezas de las naciones, como dice aquí. ¿Y por qué? Porque y vosotros seréis llamados sacerdotes. Un sacerdote, no cualquier sacerdote, hermano. El sacerdote del Dios Altísimo. Ese sacerdote que hace o que abre los cielos. Ese sacerdote que entrega a la gente a la vida eterna. Hace poquito predicaba mi apóstol Sergio Enríquez de los libros y hablaba del libro de la vida, hablaba del libro de las lágrimas, hablaba de 17 libros. Y yo me gozaba, hermanos, me gozaba porque decía yo, primero el Señor escribió mi libro, mi nombre en el libro de la vida, y luego he escrito cuando he llorado de felicidad. Cuando he llorado de necesidad, cuando he llorado de que veo una iglesia que empieza y le digo, Señor, pero el Señor dice, sí, hijo, y Él mete su mano y vemos cómo florece. Por eso sigue diciendo, hermanos, dice, en lugar de vuestra doble función, doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Sí, hermanos, porque en el lugar de vuestra doble confusión, porque muchos nos confundimos cuando te está yendo mal. Cuando tú dices, voy a comprar esto para pagar la renta de la iglesia, y en vez de que te produzca para pagar la renta, tienes que darle y darle. No, ya no. Es confusión. Pero es el momento en el cual Dios te está probando. Y después viene la doble honra. Y cuando hablas de doble honra, a todos nos gusta. A todos nos gusta que nos honren, que hablen bien, que nos digan a todos. Pero tenemos que primero saber honrar. Yo, mi padre, el que me enseñó todo esto, es pastor, fue pastor, ya se fue con el Señor, y todavía lo recuerdo y digo, ay, cómo me gustaría que todavía a un viejito estuviera conmigo. Alfonso, el pastor, qué pastorazo, mi hermano. Salíamos a la calle a predicar. Alfonso Azcárraga Rodas, ese fue mi padre espiritual. Y ya me encarriló, caminé y yo veo cuán grande. Me tocó un buen padre. Me enseñó a honrar, a servir, a darle la gloria a Dios. A darle la gloria a Dios. La justa recompensa, hermanos. Cuando hablamos de justa recompensa, me voy a Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle el doble. Al hijo de la aborrecida. ¿Y quién era ese? Yo. Porque el pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, cuando va caminando y llega la mujer sirofenicia y le dice, mi hija está así, 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 y él no le hace caso. Y los apóstoles le dicen, Señor, ya va gritando muy duro, que se vaya, ya hazle caso. Y le dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Ah, caray. Y así trataba nuestro Señor al pueblo gentil. Pero la mujer le dijo a unos perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa. Quisiera yo llevarlo, tengo que terminar por causa del tiempo. Quisiera yo llevarlo a Lucas 11 con el hijo pródigo, o Romanos. Voy a terminar con Romanos 10, capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. Alabado sea Dios. Del 9 en adelante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y hasta ahí me voy a parar.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Quiero orar por ti en este poquito tiempo que me sobra, Padre y Dios, gracias. Gracias porque tu palabra dice que hay que confesar con su boca que tú eres el Señor, será salvo. Señor, yo soy seguro que muchos están oyendo esto. Padre, y tú trazaste la palabra, no yo. Tú estás entrando a sus corazones. Señor, por lo tanto te pido que el que quiera, Señor, y pueda perdón, Señor, tú lo oyes, Padre. Tú lo estás oyendo, Señor. Perdónalo, Padre, y escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, papito, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de este hombre, Señor, el cual no tiene parte, no tenía parte ni suerte contigo, y ahora soy tu siervo, un siervo malito, un siervo fallón, pero soy tu siervo, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá, por todo lo que está. Gracias, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, aleluya. Ya,